Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Les saludan los hermanos de la iglesia de Mid-City. En este atardecer del sábado 29 de enero, donde estamos por despedir este santo sábado, en el cual como familia hemos estado alabando a nuestro Creador, escuchando su palabra y conviviendo como hermanos. Estamos llegando al término de este santo sábado para iniciar una nueva semana y también para comenzar a estudiar la lección número 6, la cual se titula Jesús, el sacerdote fiel. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos por este santo sábado que nos elevó hasta el trono de la gracia, donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí su mano poderosa, fiel, ha cuidado de cada uno de tus hijos. Señor, vamos a estudiar. Háblenos. Suplicamos sabiduría, Señor, porque esa sabiduría solo viene de usted. Capacítenos, se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, el sacerdote fiel. Jesús, el nombre que se le dio al Verbo, que vino del cielo como Salvador nuestro. Ahora Él es el intercesor, pero para poder ser Él el intercesor, tuvo que vivir como humano, tomar nuestra humanidad en sí mismo y vivir una vida de obediencia a su Padre, guardando su santa ley. Además de eso, Él debía de cargar en su cuerpo los pecados de la humanidad y llevarlos hasta la cruz como el sacrificio delante de Dios, pagando el precio de nuestro pecado. También era necesario que Él resucitase y así ser nuestro intercesor. Llegó Él a ser nuestro representante en los concilios celestiales, y ahora además de eso, Él es
nuestro gran sumo sacerdote, allá en el santuario original. Porque aquí en la tierra había sacerdocio que era una copia de lo que sucede allá en el cielo. Así que el Señor Jesús, dice la lección, el sacerdote fiel. Fiel, ¿por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo humano. Él tiene el poder para perdonar. Y como humano, Él sintió en carne propia las tentaciones del enemigo. Como humano, Él sintió lo que el enemigo hace a la humanidad y también cómo la humanidad lucha para contrarrestar al enemigo, pero por sí solo no puede. Por eso vino Él, para deshacer las obras del enemigo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que esta semana entraremos un poquito más y estudiaremos un poquito más de Hebreos con respecto al sacerdocio fiel de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice allí en Hebreos capítulo 7, versículo 26, que es la lectura para esta semana, donde nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué era el sacerdocio que había aquí en la tierra? Dios lo eligió. Dios llamó al sacerdote de la familia de Aarón. El mismo Aarón fue el primer llamado a oficiar en el santuario terrenal, que era una copia, y también sus hijos. Pero tal sumo sacerdote nos convenía, porque el sacerdocio de Aarón y su descendencia eran débiles, pecadores, tenían sus defectos. Pero Jesús, Él nos convenía. ¿Por qué? Porque aquí nos da una descripción: santo. Jesús, santo. Nos dice: sé santo como yo soy santo, dice Dios. Así es de que este sumo sacerdote es Dios. Además, inocente, sin mancha. ¿Sin mancha de qué? ¿Limpio de qué? De pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Apartado de los pecadores. O sea, no seguía la tendencia de todos nosotros. Él mantenía su fidelidad a su Padre, guardando los mandamientos, a lo cual Él nos llama también a nosotros a hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El anhelo del Señor Jesús es que tú y yo también seamos santos, seamos sin manchas.
Y es posible si nos mantenemos en Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así es de que vemos que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús es más sublime porque Él, ya vimos esas características, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos ahora lo que nos sigue diciendo. El pecado causó el abismo que existía entre Dios y nosotros. Fíjese el verbo existía. Había un abismo que existía cuando el hombre decidió desobedecer, quebrantar la ley de Dios. Allí se creó un abismo, porque antes los ángeles, Cristo mismo venía y platicaba con la pareja. Pero cuando decidieron obedecer a otro, entonces se creó el abismo, donde ya Dios no podía venir a ellos. El pecado, esa pared, se interpuso entre Dios y la humanidad. Pero dice existía, quiere decir que hubo un puente después, que unió al cielo con la tierra. Hay una escalera, y esa escalera, ese puente, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el pecado causó el abismo que existía entre Dios y nosotros. El problema se agravó porque el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. O sea, el pecado debilitó a la humanidad y ya no podía hacer la voluntad de Dios, sino que hizo la voluntad de aquel que lo venció. Pero Dios, en su infinito amor, Él hizo todo lo imposible para que la humanidad fuera rescatada. Y ahí es donde la deidad ya había creado ese plan alterno para rescatar a la humanidad del pecado y su corrupción. Dios es santo y el pecado no puede existir, dice, en su presencia. Así que Adán ya no podía presentarse delante de Dios como lo hacía en el Edén. ¿Por qué? Porque el pecado ya estaba dentro de Adán y dentro de su descendencia. Por eso el hombre tenía ahora que tener otro medio para dirigirse a su Creador. Por lo tanto, dice, nuestra propia naturaleza corrupta nos separó de Dios. Y ahí pone el ejemplo de dos imanes. En la orientación incorrecta se repelen entre sí, no se pueden unir.
Así la humanidad, inclinada al pecado, ya no podía estar delante de Dios. Pero Dios creó algo para que el hombre pudiese comunicarse. Creó y le dijo al hombre que hiciese un altar para que por medio de allí se comunicase con su Dios. Allí donde ofrecía en ese altar el sacrificio. Más adelante, Dios, queriendo estar en medio de su pueblo, le dijo que hiciese un altar, llamado ahora santuario. Además sigue diciéndonos, además nuestra naturaleza corrupta hizo imposible que como seres humanos obedezcamos la ley de Dios. Ya era imposible con esa naturaleza débil poder obedecer. Y estábamos, por consiguiente, destituidos de la gloria de Dios. Y como la paga del pecado es muerte, a eso estábamos destinados, a la muerte. Sigue diciéndonos, el pecado también implica malentendidos. Los seres humanos perdimos de vista el amor y la misericordia de Dios y llegamos a verlo como iracundo y exigente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quería que el ser humano creyera, que Dios era cruel, exigente de algo que el ser humano no puede hacer. O sea, volverlo enemigo de Dios. Pero Dios de tal manera amó al mundo que manifestó su amor dando a su Hijo unigénito para que viniese a dar su vida por nosotros. Y al creer en su sacrificio, podamos ahora nosotros mirar a Dios y no solo verlo como un Dios de amor, sino a través de ese sacrificio volver de donde caímos. Esta semana estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron el Padre y Jesús para salvar ese abismo que creó la desobediencia del ser humano, el pecado. Vamos a ver en Hebreos del 5 al 7 es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Sería bueno, hermanos, que leamos estos capítulos 5, 6 y 7 y ahí entenderemos un poquito acerca de el sacerdocio, cuáles eran sus responsabilidades. También vemos el privilegio. No era cualquiera, no era porque él quería ser sumo sacerdote, no, el sacerdocio era un llamado de Dios. Dios era el que llamaba a la persona para tener ese privilegio y responsabilidades ante Dios y ante el pueblo. De eso vamos a estudiar. Así que Hebreos del 5 al 7 brinda un análisis cuidadoso del sacerdocio de Jesús. El autor, o sea, Pablo, analiza su origen
y su propósito. Luego, exhorta a los lectores a no ignorarlo, sino a aferrarse a la seguridad de la esperanza que ofrece. También explica las características de su sacerdocio, y ahí están las citas, está en Hebreos 7, y sus implicaciones para la relación de Dios con el creyente. Así que esta semana nos centraremos específicamente a estudiar, a escuchar la voz de Dios en Hebreos capítulo 5 al capítulo 7. Así que la temática de la lección para esta semana: el pecado nos separó de Dios. Sin embargo, Cristo vino a salvar ese abismo. Para ello se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Su papel tiene similitudes con los sacerdotes humanos, pero también diferencias. Se lo llama sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice en Hebreos 5:6. Eso en realidad significa que Cristo es semejante a Melquisedec. Este rey y sacerdote Melquisedec era contemporáneo de Abraham. Cuando una coalición de reyes atacó Sodoma y Gomorra, no solo las conquistaron, también se llevaron cautivos a Lot, el sobrino de Abraham. En respuesta, Abraham lanzó un contraataque y rescató a Lot y a los demás ciudadanos capturados de esas ciudades, junto con los bienes saqueados. Después de regresar de la batalla, Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, bendijo a Abraham, y a cambio a Abraham le entregó una 10ª parte de todo el botín de la batalla, como dice Génesis 14. Este Melquisedec no era Cristo encarnado, escuche bien. Este Melquisedec no era Cristo encarnado, ni un ser celestial. Era solo un rey y sacerdote humano, un paradigma práctico que utiliza Pablo. Melquisedec como tipo de Cristo encaja en el argumento de Pablo. Aunque no pertenecía a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal del antiguo Israel, Cristo llegó a ser sacerdote superior y eficaz, porque su sacerdocio concordaba con el orden de Melquisedec, el rey sacerdote de Salem. Ten en cuenta que Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, lo que hace que su sacerdocio fuera anterior y superior al de Leví. Por ende, el sacerdocio de Melquisedec tipifica adecuadamente el real sacerdocio de Cristo. Ahora veamos qué nos enseña, qué nos dice el espíritu de profecía para la introducción de esta semana. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como un salvador personal, y ningún otro puede tomar su oficio. Es el sumo sacerdote de la iglesia. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la herencia de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora
No como un mero suplicante intercede por nosotros, el capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como intercesor nuestro, ejecuta la obra que Él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene los méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda transgresión. Eso se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 121. Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros. Él pone toda la virtud de su justicia del lado del suplicante. Implora en favor del hombre y el hombre, necesitado de la ayuda divina, implora en favor de sí mismo ante la presencia de Dios, valiéndose de la influencia de aquel que dio su vida para que el mundo tenga vida. Al reconocer ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones reciben un toque de incienso fragante. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Vierte sus méritos, cual suave incienso dentro del incensario que tenemos en nuestras manos para dar estímulo a nuestras peticiones. Sí, Cristo se ha convertido en el cauce de la oración entre el hombre y Dios. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 190. Quizá tengamos que sufrir, pero los que son participantes con Él en sus sufrimientos, participarán con Él en su gloria. Él ha comprado el perdón y la inmortalidad para las almas pecadoras de los hombres que perecen, pero depende de nosotros el recibir esos dones por fe, creyendo en Él. Tenemos esta esperanza como un ancla del alma, segura y firme. Hemos de comprender que podemos esperar confiadamente el favor de Dios, no solo en este mundo, sino en el mundo celestial, puesto que Cristo ha pagado tal precio por nuestra salvación. La fe en la expiación e intercesión de Cristo nos mantendrá firmes e inconmovibles en medio de las tentaciones que nos oprimen. No hagamos del cielo y no ganamos el cielo por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. No se centralice vuestra esperanza en vosotros mismos, sino en aquel que ha entrado dentro del velo. Esto está en A fin de conocerle, página 79. Ese es el consejo que nos da el Espíritu de Profecía para la introducción para esta semana. Así que, mis queridos hermanos, tomemos tiempo diariamente para permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, sea Él nuestro Maestro y nos enseñe de este privilegio que tenemos de tener un sumo sacerdote fiel. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que pasen una feliz semana. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.